Muy buenas para la cátedra de Administración de Centros de Computación. Nuestro grupo, conformado por Andrés Chaparro, José Inciarte y Daniel Rosillón, mi persona, estaremos hablando un poco sobre lo que es la seguridad de un centro de computación y las medidas de contingencia las cuales se aplican en el mismo. Seguridad de un centro de computación. Para tener ciertas nociones sobre lo que se está hablando, a continuación definiremos por separado los conceptos de seguridad, centro de computación y la seguridad en un centro de computación. Seguridad. La seguridad se define como la ausencia de riesgo o la confianza que se presenta en un determinado ente, objeto o función. Llevándolo a nuestra materia, la seguridad informática se encarga entonces de la protección de la integridad y de la privacidad de la información y los datos que se encuentran almacenados en un centro de computación. Un centro de computación es una entidad conformada por un conjunto de sistemas de hardware y software que se encargan del procesamiento de datos e información de manera sistemática y organizada. Entonces, podemos concluir o inferir que la seguridad en un centro de computación es el conjunto de técnicas y procesos que son aplicados a un data center o centro de computación con el fin de resguardar la información o los datos que éste contenga y procese. Al estar conformado un centro de computación o data center de diversos equipos de hardware y software que lo controlan, entonces podemos concluir que existen diversos tipos de seguridad los cuales deben ser aplicados al mismo, siendo esto seguridad física o seguridad de hardware y seguridad lógica o seguridad de software. Definiremos primeramente la seguridad física y sus nociones. La seguridad física hace referencia a la aplicación de barreras físicas, equipamiento y procesos de control que protejan e impidan la entrada de amenazas físicas dirigidas al hardware o los equipamientos y los medios de almacenamiento de la información del data center. La seguridad física abarca todas esas medidas o características, como lo son la ubicación del centro de datos, las características de los equipos que lo conforman, el acceso controlado a las áreas donde se ubican, es decir, solo personal autorizado y capacitado para su manejo, y la presencia de las medidas de contingencia. Importancia de la seguridad e integridad física del data center. Nos preguntaremos cuál es la importancia de aplicar todas estas barreras que definiremos posteriormente para garantizar la integridad física de un data center. Pues la importancia radica en la protección y disminución de la probabilidad de entrada de algún tipo de agente que pueda ocasionar daños a los equipos del centro de cómputo y o a su infraestructura, lo cual puede generar daño a los mismos a corto o mediano plazo, generando pérdidas económicas y de la información. A continuación definiremos los principales riesgos a los cuales están expuestos los centros de computación. Los principales riesgos a los cuales están expuestos los centros de computación o data centers se dividen en dos grandes grupos debido a su origen o causa. Estos son los factores ambientales o de entorno y los factores humanos. Los factores ambientales se refieren a todas aquellas causas del entorno que rodean al centro de computación. Estos pueden ser incendios, los cuales son causados por el uso inadecuado de combustibles, fallas en instalaciones eléctricas, sustancias inflamables no dispuestas o manejadas adecuadamente y otros factores. Inundaciones son la entrada de agua en exceso a las instalaciones del centro de cómputo, la cual puede ser originada por falta de drenajes artificiales o naturales. Los sismos. Estos son movimientos de la Tierra que pueden ser muy leves, causando poco daño o ningún daño a los centros de cómputo y su infraestructura, o tan fuerte que destruyen la infraestructura y el equipamiento del data center. La humedad. Esta es originada por los sistemas de calefacción,
los cuales deben estar separados del sistema de aire acondicionado del centro de cómputo, para evitar la formación de la misma, de la humedad. Ahora entraremos a los factores humanos, que son aquellos causados por las personas que manejan o rodean al data center. Entre ellos están los robos. Son cuando generalmente las personas toman posesión de los activos más expuestos de la organización, como son las computadoras terminales. Los actos vandálicos son actos de mala fe que realizan personas contra la empresa. Generalmente se trata de empleados descontentos. Los actos vandálicos o en contra del sistema de red se refieren al sabotaje de las operaciones del centro de cómputo a través de las redes de comunicaciones, como lo son los ataques DOS, Denial of Service. Fraude son engaños que se realizan a las empresas para sustraer bienes como dinero o información a cambio de algo. Sabotaje consiste en la alteración o interrupción de los servicios del sistema de computación por parte de terceros o empleados malintencionados. Terrorismo consiste en actos de violencia contra las empresas para infundir terror o miedo, obteniendo lo que los individuos que lo realizan quieren. Medidas de control contra riesgos físicos de un data center. Existen una serie de medidas que se pueden aplicar para reducir los riesgos físicos a los cuales se expone un centro de cómputo. Estas medidas o procedimientos pueden ser el control al acceso de datos del centro de cómputo. Esto se puede realizar mediante la restricción del acceso de terceros a las instalaciones en primera instancia. También se podría utilizar la identificación de los empleados autorizados al área con tarjetas de acceso o datos biométricos, como lo son la huella dactilar. El control y la vigilancia de la entrada al centro de cómputo con vigilantes y cámaras de seguridad. Otra técnica también podría ser la colocación de guardias de seguridad a lo largo de las instalaciones y sobre todo en los puntos más vulnerables del centro de cómputo, así como otras técnicas que pueden utilizarse para mejorar la seguridad del centro de datos. Otra medida de control muy importante es la instalación de un buen sistema de aire acondicionado. Es muy importante tener un buen sistema de refrigeración, dado que el mal funcionamiento del mismo puede provocar el apagado de los equipos e inclusive el daño del hardware que allí se encuentre, dado al sobrecalentamiento. Otra de las medidas de control más importantes son tener un buen suministro de energía y buenas instalaciones eléctricas en el centro de cómputo. Esto se puede lograr mediante la instalación de un sistema de corriente regulada, el cual proporciona energía de manera continua y sin fluctuaciones de voltaje, protegiendo así los equipos. También puede ser complementado con un generador de respaldo que en caso de fallar el sistema de corriente principal, éste se active. Así como también las instalaciones deben de tener un sistema de conexión a tierra, el cual protege a los operadores y empleados en caso de que el equipo tenga un sobrevoltaje o haga un cortocircuito. También se debe considerar la ubicación de los equipos en un lugar adecuado. Bajo ningún concepto se deben de ubicar en los sótanos, ya que en caso de inundación sería fatal para los mismos. Los equipos deben ser ubicados en una sala adecuada, bien mantenida, con su debido sistema de drenaje y tuberías y su sistema de refrigeración. Otra medida importante son las protecciones contra incendios. Las paredes, el techo y los canales del data center deben de ser incombustibles o resistentes al fuego. Debe también de haber un sistema de aspersores y detectores de fuego, con un sistema de drenaje, y los racks de almacenamiento de los equipos también deben de ser resistentes al agua. Objetivos de un sistema de seguridad física. Un sistema de seguridad física de un centro de cómputo tiene como principales objetivos: asegurar la capacidad de supervivencia de la empresa ante una situación de contingencia que comprometa su integridad,
la conservación o preservación de los activos de la organización o empresa, la reducción de la probabilidad o riesgo de pérdidas a un nivel mínimo, con la respectiva definición de medidas para conseguir la recuperación, el control ambiental del área donde se encuentran los equipos, de manera de que no se ocasione ninguna falla o mal funcionamiento de los mismos, el control de acceso a la organización y al centro de cómputo, disminuyendo el acceso de agentes de riesgo. Una vez hablado de la seguridad física, es necesario hablar sobre la seguridad lógica. Este viene siendo el conjunto de distintas aplicaciones de software o equipos que bloquean o evitan acceso a los datos de centros de cómputo, de manera que el acceso solo está permitido a ciertos usuarios admitidos y únicamente desde equipos predilectos, manteniendo de esta forma la seguridad e integridad de los datos. La seguridad lógica posee distintos objetivos con respecto a la integridad de los datos. Estos son la restricción de acceso a programas o archivos relevantes, la negación de permisos o modificación u otras operaciones a los programas no correspondientes, asegurarse del uso de archivos, datos y programas adecuados para cierta actividad u procesamiento, verificar la información recibida haya sido la misma que la enviada, es decir, percatarse de la integridad de la información, y por último, la transmisión y disposición de información entre diferentes puntos y áreas de instalación. Una vez conociendo lo que es la seguridad lógica, es necesario conocer conceptos de ciberseguridad. Primero, la ciberseguridad es la práctica o técnicas de protección tanto del sistema de hardware como de software. Esto contra ataques de origen digital, donde los atacantes buscan tener acceso a la información almacenada y poder modificar o destruir esta, perjudicando así a la víctima. Otros conceptos de ciberseguridad que están enlazados a este puede ser ciberataques, los cuales vienen siendo intentos de obtener información sin autoridad para así usar los activos de una empresa o de una persona y dañar un sistema. Esto también puede ser modificar, agregar o eliminar datos. También tenemos infraestructura computacional, el cual es una parte fundamental para el almacenamiento y gestión de información, teniendo en cuenta también la organización y funcionamiento de esta. Cabe recalcar que la seguridad informática vela por el correcto funcionamiento de los equipos. Ahora, los usuarios son individuos que utilizan la estructura informática, las cuales pueden visualizar o gestionar la información. Sabiendo esto, es necesario proteger el sistema en general, para que el uso por parte de los usuarios no altere la seguridad de la información, evitando la vulnerabilidad de esta. Y por último, la información, el cual viene siendo un conjunto organizado de datos previamente procesados que constituyen a un mensaje, el cual tiene la capacidad de dar o cambiar el conocimiento de un individuo o sistema que lo reciba. En la actualidad, la ciberseguridad es algo muy importante, debido a que la digitalización de varios aspectos, tanto empresariales como de la vida cotidiana, han surgido de manera exponencial, por lo que un ataque a alguna empresa que dependa de la tecnología puede generar muchas pérdidas económicas o daños a equipos internos, de manera que es importante que los datos sean manejados en dichas empresas, compañías o también datos personales, permaneciendo en cuidado constante, tomando en cuenta la ciberseguridad o seguridad lógica. Una vez entendido lo que vienen siendo los conceptos básicos de seguridad lógica y ciberseguridad, es necesario destacar los tipos de amenazas que se pueden dar en un centro de cómputo. Destacando que un centro de cómputo puede estar constantemente bajo amenazas, las cuales pueden ser amenazas de interrupción, los cuales dañan o quitan funcionalidad a un punto del sistema, amenazas de interceptación, los cuales obtienen acceso a información y uso de privilegios no autorizados, generalmente se da en la escucha o en la línea de datos, amenazas de modificación, el cual éste realiza un cambio en torno a beneficio del atacante. Este puede ser cambio de información en una base de datos, alteración de archivos, entre otros. Y por último, amenazas de generación, donde estos generan o crean nuevos archivos u objetos dentro del sistema, lo cual puede ser contenido ilícito, falsificado y entre otros contenidos ilegales. Como se había nombrado anteriormente, los centros de cómputo se encuentran bajo amenazas constantes, algunas de estas que tienen un mayor potencial en cuanto a daños. Estas amenazas pueden ser las siguientes. Como primero tenemos fallas en equipos de soporte, ya sea en equipos firewalls, permitiendo la conexión de usuarios no deseados en la red. Ahora tenemos deficiente administración de una red, los cuales pueden surgir fallas que den permiso a usuarios no permitidos en la red nuevamente.
pudiendo sobrepasar barreras establecidas. Ahora tenemos lo que es llamado malware, el cual es un software malicioso diseñado con la intención de tener acceso no autorizado a información o causar daños en equipos sin el consentimiento del usuario. Existen muchos tipos de virus, pero los más resaltantes son los siguientes a nombrar. Como primer tipo de malware tenemos los virus. Estos se alojan en ficheros ejecutables o se esconden, de manera que al ejecutar el programa, este también, realizando operaciones sin el consentimiento del usuario. Gusanos. Este malware se ejecuta por sí mismo y se propaga por medio de protocolos de red, aprovechando las vulnerabilidades de estos protocolos para infectar otros equipos. Troyano. Este malware simula ser una aplicación con funcionalidades útiles, pero que oculta realmente funcionalidades maliciosas llevadas a cabo sin el consentimiento del usuario. Estas funcionalidades que se llevan a cabo pueden ser conexiones remotas, pudiendo controlar el equipo del usuario, o instalaciones backdoor, es decir, puertas traseras, permitiendo nuevamente conexiones no autorizadas por el usuario o el sistema operativo. Adware. Este tipo de malware muestra de manera hostigante publicidad no solicitada por el usuario, de manera intrusa. Spyware. Se encarga de enviar información que se encuentra en el equipo del usuario sin el consentimiento de este a terceros, buscando así que estos terceros puedan contener o encontrar información frágil del usuario. Ransomware. Este bloquea el acceso a funcionalidades o ficheros del equipo, encriptándolos, engañando a los usuarios con tener que pagar una cifra de dinero para realizar un servicio de desencriptación o alguna otra excusa. Ransomware es un sistema de seguridad falso, el cual busca que el usuario instale este mismo, diciendo que el dispositivo del individuo se encuentra infectado, y para poder detener los daños se necesita instalar dicho software, que realmente es un malware. Una vez instalado, engaña al usuario pidiéndole que realice la compra de alguna versión de este software para poder acabar con dicho virus. Volviendo a otros aspectos, también puede darse fallos en software de seguridad, no detectando amenazas presentes o entrantes en el equipo. Los informáticos, los cuales son personas que se encargan de utilizar sus conocimientos en tecnologías que sobrepasan la seguridad lógica, ya sea diseñando malware u otra técnica. Y por último tenemos phishing, el cual es el envío de correos u otras acciones fraudulentas engañando al usuario con el objetivo de obtener datos sensibles como información de cuentas bancarias, contraseñas y en otros datos personales, realizando un robo de identidad. Medidas de control contra riesgos lógicos y ciberataques. Existen diversas medidas de control contra las distintas amenazas o ciberataques. Estas medidas definen tecnologías o aspectos lógicos a implementar en una red o computador personal, con la finalidad de reducir las posibilidades de un ataque exitoso y así evitar daños y gastos a una empresa o persona. Estas son medidas de control que se van a cabo de forma general y de distintas naturalezas, pero las más importantes a recalcar son las siguientes. Como primera medida tenemos la política de control de accesos. Aquí se plantean parámetros y distintas funcionalidades que puedan llevarse a cabo en los sistemas que contengan información importante, ya sea a nivel de base de datos o de cualquier otro software. Como siguiente tenemos sistemas de roles. Los sistemas de roles son muy importantes llevarlos a cabo en cualquier red que contenga muchos sistemas o muchos activos de información. Es decir, este permite realizar una jerarquía de acceso a funcionalidades entre usuarios dependiendo de su rol, protegiendo así la información y dando control a los usuarios indicados. En pocas palabras, de esta manera, solamente los usuarios necesarios tendrán acceso a las funcionalidades que le convienen. Es decir, de esta manera se podrá evitar que algunos otros usuarios tengan acceso a información frágil y esto es encriptación. Esta es una técnica o medida que permite cubrir o hacer ilegible la información de un archivo, es decir, esté encriptado, de manera que solo personas que contengan la clave de desencriptación puedan acceder a esta, es decir, las personas deseadas. Existen diversos métodos de encriptación, pero los más conocidos son la encriptación asimétrica, la encriptación simétrica y el complemento de firma digital. La encriptación simétrica permite realizar una encriptación por medio de una clave, es decir, se encripta un archivo con una clave específica y se puede desencriptar con la misma. Esta es totalmente segura, pero todas las personas que contengan esta clave
podrán desencriptar el archivo. Tiene este problema. Mientras que la desencriptación y encriptación por claves asimétricas es mucho más seguro, pero no permite encriptar archivos de un gran tamaño. Pero, sin embargo, como se nombró, es mucho más seguro. Esto es debido a su funcionamiento, el cual es necesario explicar a continuación. Previamente, se tiene que conocer que cada persona o cada equipo tiene dos tipos de claves en este tipo de encriptación, una clave pública y una clave privada. La clave privada es única por persona, es decir, más nadie puede conocer esta o no debe conocer esta, mientras que las claves públicas son un tipo de llave que todas las demás personas pueden conocer sin ningún problema. Está el siguiente modo de encriptación. Se puede encriptar con una llave pública, de forma que al momento de desencriptar solamente puede ser desencriptado por medio de la clave privada. Pero al momento de encriptar con una llave privada, este nada más puede ser desencriptado con una llave pública, generando una mayor seguridad, ya que al momento de que yo quiera que las demás personas puedan leer el archivo que yo encripté, simplemente debo encriptarlo con la llave privada. Pero cuando quiero que una sola persona lea el archivo que le voy a enviar, debo encriptar dicho archivo con su llave pública. Por último, como complemento de la encriptación, tenemos las firmas digitales. Este no es más que un mecanismo criptográfico con el propósito de validar el contenido o la integridad de los datos de un archivo. No solamente validar la integridad de los datos, sino también confirmar si la persona que envía dicho archivo es quien dice ser. Es decir, al momento de enviar un archivo se envía también una firma digital. En esa firma digital se podrá comprobar la integridad de los datos y la identidad de la persona. Al momento de desencriptar dicho archivo se confirma la firma digital. De esta manera, al confirmar la firma digital se puede detectar si al momento de desencriptar el archivo este ha sido alterado. Si fue alterado, se puede evitar alguna estafa o alguna otra actividad maliciosa. Ahora, con la firma digital, como se nombró, también se puede detectar si la persona que lo envió es quien dice ser. Si al momento de desencriptar se nota que el archivo es enviado por otra persona que no se esperaba, nuevamente se puede evitar alguna actividad maliciosa. Por último, tenemos dos otras medidas de control, que vienen siendo los firewalls y el anti-malware. Los firewalls se encargan de filtrar o bloquear el acceso a una red o recurso específico, permitiendo que los usuarios de una red interna puedan acceder a los recursos de la red privada, mientras que los usuarios externos no. De esta manera, sus peticiones ya son filtradas o bloqueadas. Es decir, al momento de estar en una empresa o en un lugar donde es necesario tener control de seguridad, las peticiones en el firewall son analizadas, de manera que se puede comprobar si cierta IP tiene acceso o si cumple con ciertos requisitos para realizar una petición. Si alguno de estos dos requisitos que debe cumplir no son cumplidos, valga la redundancia, es bloqueada dicha petición, protegiendo así la integridad de los datos o los servidores de una empresa. Anti-malware. Esto es aquello que se conoce como antivirus, los cuales son programas diseñados para prevenir, detectar o neutralizar software malicioso. Esta es su funcionalidad y generalmente son muy utilizados en centros de cómputo de gran tamaño o de forma personal, de manera que se pueda evitar algún software malicioso que se encuentre en una red y evitar que éste se propague o evitar que también haga daño de manera individual. Bien, una vez hablado sobre la seguridad física y la seguridad lógica que ha de mantenerse en todo momento en un centro de computación, procederemos a hablar sobre los planes de contingencias que se han de tener en estos. Básicamente, un plan de contingencia en un centro de computación o en cualquier otra área se refiere a un conjunto de herramientas, procesos y actividades que se deben ejecutar antes, durante y después de una eventualidad o una situación inesperada, como también puede ser una anormalidad o alguna contingencia en general, la cual ponga en riesgo en sí la integridad del sistema completamente o parcial, dado que los riesgos están presentes en todos los ámbitos y hacen referencia a la posibilidad que existe de que ocurra una eventualidad no deseada. El objetivo de dichos planes de contingencia es en sí garantizar la continuidad del funcionamiento del centro de computación de manera total y plena,
según las capacidades y efectividad de estos planes propuestos, estableciendo las estrategias para recuperar su funcionamiento normal en la organización o en la empresa. En los centros de computación, de igual forma, son manejados los pilares de ciberseguridad, inciso el cual fue descrito previamente. De forma objetiva, los centros de computación han de velar por mantener en todo momento la integridad, autenticidad y confidencialidad de la información que es manejada en estos, como también de su infraestructura e instalaciones, por lo que el manejo de contingencias juega un papel muy importante en esta área, el cual se apoya en diversas prácticas, metodologías y herramientas, tal como fue mencionado previamente, para dar solución a los posibles inconvenientes que puedan presentarse. Ahora se hará mención de las características de los planes de contingencia. En sí, los planes de contingencia deben cumplir con una serie de características para poder ser considerados como tal. Bien, primeramente, los planes de contingencia han de ser amplios, ya que se deben de considerar todos los componentes, elementos e integrantes de las áreas y procesos de la empresa u organización al momento de diseñar o plantear alguna solución o respuesta ante la situación presentada. De igual forma, el plan de contingencia ha de ser abierto en el tiempo, dado que se debe de tener la capacidad de aplicar dicho plan en cualquier instante de tiempo y condición que lo requiera. También debe ser participativo, porque todos y cada uno de los agentes, empleados y demás integrantes de las distintas zonas deben de participar en pro de solucionar de la manera más rápida y efectiva posible esta problemática presentada. También, por último, debe de ser práctico, debido a que se han de fijar todos los objetivos concretos de una manera bien definida, con sus respectivas instrucciones, todas las indicaciones y plazos para la ejecución de la problemática que se debe de abordar de una manera óptima. Ya habiendo visto y conocido las características principales de los planes de contingencia, podemos ver de una forma mucho más clara cuáles son los objetivos de estos y el foco principal que poseen estos planes de contingencia. En sí, los planes de contingencia tienen como principales objetivos los siguientes: garantizar la continuidad y la capacidad de operación del centro de cómputo o centro de procesamiento de datos de una manera total en todo momento, estableciendo medidas de control para impedir que su funcionamiento se vea influenciado por factores de distinta índole. También resguardar la integridad de todos los equipos del centro de cómputo y elementos que forman parte de las instalaciones para el adecuado funcionamiento del sistema como un todo. También, de igual forma, mantener la integridad de los datos es sumamente importante, manteniendo así en todo momento un control sobre la accesibilidad de estos. Por último, se tiene que el establecimiento de los planes posteriores a la contingencia es de suma importancia, los cuales deben estar orientados a la rápida recuperación del estado normal y las funcionalidades de la organización u empresa, aminorando así el impacto general a causa de estas eventualidades presentadas, con lo que se evitan mayores pérdidas a base de las indeseadas ocurrencias. Ahora hablemos sobre la importancia del control de contingencias. El control de contingencias es sumamente importante al diseñar y establecer un centro de computación o un centro de procesamiento de datos, ya que permite el funcionamiento parcial o total en su defecto durante eventualidades, evitando pérdidas económicas y la insatisfacción de los clientes. También permite resguardar los equipos y mantenerlos íntegros hasta cierto punto para poder ser utilizados nuevamente, sin tener que hacer el gasto adicional para su sustitución. No siempre todos los planes de contingencia pueden ser estudiados e implantados cuando se diseña un centro de procesamiento de datos.
Esto es dado que no todas las contingencias logran estar latentes en un tiempo específico, ya sea por su baja frecuencia u ocurrencia de estas, por lo que no han sido consideradas inicialmente, o directamente no existe cuando estamos hablando de una amenaza cibernética principalmente o factores naturales externos de la región y localidad. Por lo que es importante en todo momento establecer un amplio conocimiento de las medidas que se han de tener en las distintas áreas vulnerables para con ello establecer vías de recuperación o planes de acción contra estas posibles eventualidades. El adecuado manejo de contingencias por parte de una empresa u organización en los distintos niveles y ámbitos del área informática suponen de distintas ventajas, dado que permiten agregar niveles adicionales y más completos de protección a la información y datos que son manejados en los sistemas, con lo que se contribuye de gran manera al ahorro de los arduos procesos de reparación, corrección y recuperación de los elementos afectados del sistema, y a su vez permite disminuir considerablemente el daño a la integridad de los datos e información cuando es presentada una eventualidad. Las medidas de prevención contra contingencias consisten en la serie de actividades y programas establecidos para actuar antes, durante y después de presentarse una situación de contingencia. Las acciones previas a las contingencias son aquellas medidas que se deben idearse para antes de ocurrir la situación no deseada de contingencia, siendo esto básicamente una medida preventiva. Las acciones durante las contingencias son aquellos planes y procesos a realizar al momento de presentarse la situación de contingencia o eventualidad. Se han de tomar las acciones programadas en los planes de acción y otras que se decidan pertinentes al momento del incidente. Las acciones posteriores a las contingencias establecen que deben de existir planes de recuperación luego de ser superado el percance con la finalidad de recuperar el pleno funcionamiento y el estado de la empresa y organización. Por último, hablaremos sobre los pasos para desarrollar un plan de contingencia adecuado. Existen una serie de pasos generales empleados para el desarrollo de un centro de cómputo. Estos son: análisis y selección de las operaciones críticas. Son las operaciones o procesos del sistema esenciales para el funcionamiento del sistema del centro de computación. Dependen del sistema y su estructuración, pero generalmente comprenden datos, aplicaciones, hardware y personal esencial. Identificación de los recursos utilizados en las operaciones. Consiste en el listado y selección del equipamiento, herramientas y subsistemas necesarios para el correcto funcionamiento de las operaciones críticas. Especificación de los escenarios de las contingencias. Consiste en proyectar y escenificar los diferentes escenarios y causas que puedan provocar una situación de contingencia, para posteriormente evaluar y diseñar las medidas pertinentes a cada situación. La ocurrencia de estas contingencias se clasifica en esta etapa bajo las probabilidades altas, medias y bajas. La determinación de las medidas de contingencia. Se debe de detallar una serie de procesos con lujo de detalles, es decir, especificando pasos y tiempo estimado del cómo utilizar los recursos sobre cada situación de contingencia planteada, antes, durante y después de la misma. Pueden existir más de un plan de contingencia para cada situación, y también se deben de delimitar cuál de ellos es el más aceptable considerando riesgos y existencia de recursos. Delimitar los grupos de trabajo y sus funciones. Se establecen los grupos de personal asignados a las medidas de contingencia establecidas. Estos permanecen en operación cuando ocurran las situaciones de contingencia y también previamente a ellas, el grupo correspondiente a las medidas preventivas. Para una mejor organización y delimitación se realiza un organigrama de la estructura funcional de los equipos de trabajo. Preparación de la lista de personas e instituciones de apoyo en caso de una emergencia. Consiste en una simple lista con los datos de comunicación de las diferentes personas implicadas en el centro de cómputo, entre ellos los grupos de trabajo, los fabricantes de los equipos
instituciones u organizaciones aliadas, establecedoras de servicios, entre otros, que deban de realizar acciones en pro de la integridad y recuperación del centro de cómputo en caso de presentarse una contingencia. Pruebas y monitoreo. Esta fase final corresponde a la recolección de datos sobre la efectividad de las estrategias aplicadas para la contingencia, el posterior estudio de dicha data y conclusión sobre si fue efectiva o no, para con ello realizar las correcciones o mejoras de ella. Muchísimas gracias.